En estos días de luto por la muerte del Papa Francisco, queremos expresar nuestro pesar en nombre del Grupo Parlamentario y nuestras oraciones por el alma del Papa Francisco, así como por todos los cardenales que próximamente tendrán que elegir a la nueva cabeza de la Iglesia. Y en estos días pedimos especialmente que el Señor les ilumine. En cuanto a la actividad parlamentaria, vamos con el primero de los temas. Los datos no mienten. España ya es el país de la Unión Europea que más detenciones por terrorismo islamista lleva a cabo, 84 en 2023, es decir, el 20% del total de la Unión. Nunca la policía ha detenido a más yihadistas desde los atentados del 11M y nunca los detenidos habían sido tan jóvenes. Contamos con ejemplos recientes como el sacristán asesinado por un yihadista en Algeciras en el año 2023 y este asesino, no lo olvidemos, se encontraba en situación irregular en España y además pesaba sobre él una orden de expulsión que jamás se ejecutó. Marlaska y Sánchez no hicieron nada y hoy siguen en sus puestos. Desde la llegada de ambos al Gobierno en el año 2018, la delincuencia no ha dejado de crecer y las mujeres en particular han sido testigos de un alarmante incremento en los delitos sexuales. Por ejemplo, las violaciones en grupo se han disparado un 64% en los últimos 5 años. Es imposible tener un país seguro si no protegemos nuestras fronteras. El año pasado llegaron casi 64.000 inmigrantes ilegales a nuestro país y la inseguridad creciente que sufrimos está estrechamente vinculada a la inmigración ilegal, tal y como evidencian los datos del Ministerio del Interior y también de la Generalidad de Cataluña en concreto y especialmente. Por ejemplo, más del 75% de los presos en Cataluña entre 18 y 22 años son inmigrantes y casi la mitad de origen marroquí. Por eso conviene prestar mucha atención a los recientes indultos masivos concedidos por Marruecos y Senegal con motivo del fin del Ramadán. 1.500 presos en el caso de Marruecos y más de 1.100 en el caso de Senegal. Y con la política de fronteras abiertas del Gobierno no tenemos ninguna garantía de que estas personas no acaben en suelo español. También es alarmante cómo el CNI ha limitado su actividad en Marruecos desde hace más de 3 años. Hoy solamente mantiene una presencia mínima sin despliegue operativo en labores de inteligencia o contrainteligencia. Por ello, reclamamos el restablecimiento de la presencia del CNI tanto en Senegal como en Marruecos, dos países que, además de haber concedido indultos de manera discrecional, constituyen focos principales de inmigración ilegal a nuestro país. Por supuesto, tampoco permanecemos impasibles ante la desarticulación de Oconsur, una unidad clave en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, como por desgracia comprobamos cuando 2 agentes fueron asesinados por narcos en febrero de 2024 en Barbate, tras el desmantelamiento de esta unidad. Exigimos su inmediata reactivación como medida urgente para combatir una de las amenazas más graves para la seguridad en el sur de España. Como ustedes saben, la última semana que hubo pleno aquí en el Congreso, Vox realizó esa interpelación al ministro del Interior y, como consecuencia de esa interpelación, hemos registrado una iniciativa en la que exigimos el aumento del número de efectivos de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, una mejora en las condiciones laborales y salariales de los miembros de las fuerzas y cuerpos, la elaboración de un plan de refuerzo de las unidades dedicadas a la prevención y desarticulación de las conexiones entre inmigración ilegal y terrorismo yihadista, así como refuerzo de las dotaciones en Ceuta, Melilla y Canarias para garantizar la integridad de nuestras fronteras. También pedimos la eliminación de subvenciones a organizaciones y asociaciones vinculadas a la radicalización islamista o promuevan la inmigración ilegal, el cierre de todas las mezquitas y efectuar la reagrupación familiar de los menores no acompañados a sus respectivos países de origen. En definitiva, nosotros creemos que sin seguridad no hay libertad. Tenemos el derecho y, sobre todo, el deber de mantener nuestra comunidad política y nuestra identidad. Por otro lado, y en segundo lugar, queremos anunciar que hemos registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno a propósito de la mal llamada resignificación del Valle de los Caídos, que no es otra cosa que la profanación de un lugar sagrado y de culto. Queremos saber si se ha alcanzado algún pacto entre el Estado y el Vaticano que permita reformar
el acuerdo de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos en el sentido de modificar el alcance de la inviolabilidad de los lugares de culto. En caso negativo, queremos saber en virtud de qué procedimiento se va a producir la profanación de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la que como lugar de culto le es de aplicación el artículo 1.5 del mencionado acuerdo, según el cual los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad y no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. También hemos preguntado sobre qué porcentaje de la superficie de la basílica se conservará como destinado al culto religioso tras verse afectado el mismo por las intervenciones para la mal llamada resignificación. Y además hemos registrado una iniciativa para la declaración de bien de interés cultural del Valle de los Caídos, solicitando la copia de las actas de las reuniones mantenidas entre el Gobierno y las autoridades eclesiásticas correspondientes en las que se hayan tratado cualquier tipo de cambio que afecte al recinto del conjunto monumental del Valle de los Caídos, así como todos los documentos en los que se haya podido plasmar las negociaciones o algún tipo de acuerdo relativo a este asunto. Y, en último lugar, asistimos a la enésima cacicada de un Gobierno que se cree, básicamente, que España es su cortijo. Ahora tenemos al fiscal general del Estado, que, como saben, está imputado por un delito de revelación de secretos, decidiendo sobre quién será el próximo fiscal de sala de delitos contra la Administración Pública. Es decir, el fiscal que decidirá sobre el delito por el cual el propio fiscal general del Estado está imputado. El fiscal general debe dimitir de inmediato y, si no lo hace, debe ser cesado por el Gobierno. Esto es lo que debería ocurrir en cualquier país normal. Pero nosotros no somos ingenuos y sabemos perfectamente que lo que está pasando no es normal y que este Gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa. Por lo tanto, no cabe esperar que Sánchez se vaya por su propio pie, y es por ello que hay que hacer una oposición total y absoluta a este Gobierno, con el que no cabe ninguna negociación de nada, ningún acercamiento de ningún tipo y ningún pacto de ninguna índole. Y sin más, quedo a su disposición. Hola, portavoz. Vuelvo al asunto que está marcando estos días, el fallecimiento del Papa Francisco. De cara al funeral, quería preguntarle si Vox considera que el Gobierno debería invitar a ese funeral al líder de la oposición, incluso hacerlo extensible a más líderes de España. Bueno, pues gracias por la pregunta, pero nosotros no creemos que tengamos que considerar nada al respecto sobre el protocolo que establece el Vaticano en estos casos. Pues muchísimas gracias.